dejar de escuchar esa palabra de aliento que tienes tú con nosotros. Háblanos esta mañana, Señor. Tú tienes el poder para transformarnos. Aquí tenemos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, listos, vamos a apagar el celular que está por ahí, que debe ser la cuenta. Gracias. Aprovechen el resto, hermanos, para apagar el celular, porque el celular realmente es un artefacto que puede ser bueno o malo. Cuando le roba la paz, es malo. Cuando no le permite escuchar la palabra de Dios, es malo. Camilita Vaquero está aquí, usted ya la ha visto cantar, la ha visto en el grupo, con nosotros. Dios le ha permitido que Camilita salga del país, ya tiene que dejar este mar, va a salir por un periodo de tiempo. Es un año hasta afuera, si eso es así lo que quiere Dios, debemos regresar a estar con nosotros. Camilita, algo pasa con este sonido, por favor. Camilita, su viaje va a ser de mucho testimonio, pero solo va a aprender un poco más del idioma, va a conocer otra cultura, pero también ella nos va a hacer de testimonio de la vida creyente. Así que, hermanos queridos, no se olviden, cada joven que sale de la iglesia, porque Dios así lo quiere, no para otra manera. Es importante que oremos, nos guardemos, estemos con ellos. Así que yo le invito a ponernos aquí un ratito, orar por nuestra hermana Anita, que Dios les lleve muy bien y desear que pronto después de regreso. Señor amado, gracias por la vida de Camilita. Sabemos cómo has hecho todas las cosas, desde la invitación, la misa y todas las cosas que tú has permitido que se salga, lo vas a permitir. Y pedimos, Padre, que le guardes en su caminar, en de su familia, lejos de su iglesia, siempre de testimonio. Bendice la Señora, bendice su vida. Gracias te damos, porque tú eres bueno para siempre esta misericordia. A ti te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Buen día. Ya le va a tener la oportunidad de darle una besita. Danielito, quiero pedirte que bajes un poco el volumen. Tomen asiento, hermanos queridos, tomen asiento. Realmente el sonido es primordial para poder compartir la palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando hablamos del sufrimiento, de las aflicciones, no es algo nuevo. Es algo que usted lo vive día a día. ¿Sí? Quizás alguno dice, yo ya voy un mes sin problemas, ya un mes entero y no pasa nada, pero va a aparecer. Va a aparecer alguna aflicción, va a aparecer un sufrimiento, va a aparecer una persona que le haga padecer. Va a estar alrededor suyo alguien que usted no sea una persona agradable para esta persona. Y va a empezar a hacerle la vida difícil. Puede esto suceder en el trabajo, en la casa con la familia. Puede suceder en la universidad, puede suceder en cualquier lado. Pero yo le voy a decir
El cristiano, que no tiene que padecer, que no tiene que sufrir, no es cristiano. El Señor Jesús dijo unas palabras tan lindas. Nos dijo, estas palabras yo les he hablado para que tengan paz, para que en mí tengan paz, dijo Jesús. Porque en este mundo hallaréis aflicción. Solo el hecho que usted sea un creyente ya es para vivir una vida afligida, porque hay gente que se burla, gente que no le gusta que usted sea una persona recta moralmente y se burla de usted. Le hacen a un lado. El Señor le dice: ánimo, yo he vencido al mundo. ¡Qué palabras de Jesús! Esto debería a nosotros darnos una fortaleza. En mí tienes paz. El mundo trae aflicción. Aquí tienes que vivir en este mundo, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y esto es algo que debemos hacer. Muchas veces recibimos acusaciones injustas. Y les voy a contar algo de la historia de la época de Pedro, y lo que vamos a leer hoy. Pedro escribió esta carta aproximadamente en el año 64, 65, y fue en esa época donde la ciudad de Roma sufrió un incendio catastrófico. Una gran cantidad de la ciudad, un área importante se quemó. ¿Puede usted imaginar ese cuadro doloroso? Pero los romanos culpaban a su emperador Nerón de haber incendiado Roma. Eso está en la historia. Pero Nerón, como era una persona malvada, él decidió culpar a los cristianos que vivían en Roma. Y hubo tal persecución que tuvieron que salir a diferentes lugares, ciudades. En algún momento, cristianos judíos llegaron a Roma pensando que iban a tener paz. Y sucede esto. Y tienen que salir. Yo quiero que usted imagine cómo es la vida de alguien que es perseguido injustamente, probablemente usted. Le acusan de algo que usted no dijo, que usted no hizo, y le persiguen. Y a veces tienen que salir del barrio o de la ciudad por algo que usted no dijo, no hizo. Pero esta palabra de Dios nos trae una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, de fortaleza. Y yo quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los 5 versículos primeros, por favor. Y recibamos esta palabra con ánimo, agradecidos con el Señor. Si usted encontró, vamos a ponernos de pie, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 5. El Señor dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias por esta palabra, estas promesas. Queremos abrazarles muy fuertemente y no vivir una vida de desánimo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Tomen asiento. Wow, palabras de ánimo. ¿Quién de nosotros no necesita esto? Especialmente cuando estamos afligidos. La aflicción y el sufrimiento no solamente vienen por una persecución, porque alguien hable mal de usted, puede ser porque usted perdió un ser querido. Puede ser por muchas razones, pero cuando estamos sufriendo y afligidos, viene el desánimo. Y cuando viene el desánimo, no queremos que nadie nos diga nada. Pero Pedro escribe esta carta a todos aquellos que de alguna manera tuvieron que vivir fuera de la Palestina, creyentes, que creían en Jesús, pero ese sufrimiento, ese padecimiento, esa aflicción hizo que ellos vivan fuera de Palestina, en una ciudad, en una cultura diferente, quizás señalados por ser judíos. Y Pedro les dice, quiero recordarles lo primero, que yo soy apóstol de Jesucristo. Y cuando él se identifica como apóstol, él está diciendo, yo soy enviado. Yo soy enviado del Señor Jesucristo para traerles esta palabra de ánimo. Así que usted y yo estamos llamados a escuchar esas palabras que el Señor Jesús puso en el corazón de Pedro para animar al pueblo. No solo era para la gente de esa época, es para nosotros. Porque el sufrimiento y el desánimo no solamente lo vivieron ellos, lo vivimos nosotros hoy en día. Entonces, ¿cuáles eran estas palabras de ánimo? Lo primero, recordarnos, versículo 2. Escuchen lo que dice el versículo 2. Elegidos según su presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Wow, esto, a ver, cuando yo esté desanimado, quiero acordarme quién soy yo. Y Pedro está diciendo, hermanos, quiero que recuerden que ustedes son elegidos por Dios. ¿Saben lo que significa esto? Que el Señor le tomó, el Señor cambió su corazón, el Señor le dio vida eterna, para que usted viva una vida nueva y renovada. El Señor le ha santificado. Hermanos, cuando alguien está siendo perseguido por otra persona o alguien habla mal de usted, usted necesita saber que es cristiano para no actuar de la misma manera. Usted necesita saber que fue escogido por Dios para vivir y reaccionar de una manera diferente. Usted necesita saber eso. Y es por eso que le dice, son elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios de antemano sabía que usted iba a ser su hijo, su hija. Qué lindo, y nos santifica, nos cambia y nos transforma. Pero Él pide algo de usted. No es simplemente que le da una palabra de ánimo y le dice, ánimo, tú eres escogido, tú
Tú eres diferente. Te está diciendo, pero quiero que recuerdes lo que tú tienes que hacer. Y en este pasaje 2, del versículo 2, dice que nosotros hemos sido elegidos y santificados por Jesucristo para, aquí está la palabra, léale, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, ¿qué significa esto de ser rociados con la sangre de Jesucristo? Significa que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para que usted tenga perdón de pecados, fue rociada sobre usted. Y el Señor dice, yo te perdono de tus pecados. Jesús dice, yo he muerto en la cruz y voy a rociarte con mi sangre, voy a cubrirte con mi sangre preciosa para que tú tengas vida eterna. ¡Wow! ¡Wow! Así yo tenga un padecimiento terrible el día de hoy. Estas palabras tienen que animarme. ¡Wow! El Señor me perdonó, ¿cierto? Me estaba olvidando de esto. Él me salvó. Él me hizo parte del pacto eterno. Ser rociado con la sangre de Cristo no es algo que se le debe tomar a la ligera. Es algo hermoso y profundo. Entonces Él te dice, tienes que recordar que eres rociado, eres salvo, eres apartado para Él. Por ende, te dice también, pero debes obedecer. Debes obedecer. Yo me pregunto, ¿por qué Pedro o el Señor le dijo a Pedro que escriba esta carta y ponga la palabra obedecer? Eres elegido para obedecer. Y esto tiene que ser una palabra de consuelo para nosotros. Porque las cosas que Dios hace, no las hace de gana. Usted se ha puesto a pensar, hermano, que la situación en la que usted está viviendo, que usted está padeciendo, es porque así el Señor lo ha puesto. Él decidió ponerle en una situación difícil. Y quiere que usted obedezca a su palabra cuando Él dice, pero quiero que tengas paz. Quiero que te comportes bien. Quiero que reacciones bien ante alguien que te critica. Que no te violentes, que no te enojes. Todo esto nos dice el Señor. Obedece a su palabra. Y obedecer y ser rociados con la sangre va de la mano, porque si somos creyentes, yo estoy llamado a obedecer. La palabra de Dios habla de los hijos de desobediencia, lo contrario de obedecer. Y quiero que escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Antes de ser cristiano, tú vivías como un hijo de desobediencia. Tú hacías lo que tú querías. Tú escuchabas la voz de tu corazón. Tú seguías tus instintos. Y aún de aquellos que tú les considerabas amigos y que te aconsejaban, pero era gente que no conocía a Dios. Y tú escuchabas sus consejos. Porque para todo tenían un consejo. Si tú tenías que saber cómo tratar a tu esposa, o lo hacías como decían tus amigos, o como era el instinto de tu corazón, como tú viste cómo tratar
tus padres, tus abuelos trataron a su esposa y probablemente no fue tan bueno. Y tú quieres imitar a eso. Pero el Señor te está diciendo, tú no eres un hijo de desobediencia, eso eras antes. Hoy eres un hijo de obediencia, eres un hijo que conoce la palabra. El libro de Isaías dice así, escúchenme por favor, dice: ¡ay de los hijos rebeldes!, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Hacen alianzas, pero no según mi espíritu, para mí añadir pecado sobre pecado. ¿Se imaginan? Planes, alianzas, propósitos, pero nada tiene que ver Dios de Dios. Esos son los hijos de desobediencia. Pero usted no. Usted, aún en medio del sufrimiento, en medio de las injusticias que trae este mundo, usted tiene que reaccionar delante de Dios. Señor, yo quiero obedecerte. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? No es algo a la ligera. Queridos hermanos, cuando somos desobedientes, escuche lo que le voy a decir, no caminamos con esperanza. Le voy a leer un poema que me llamó mucho la atención, de un poeta venezolano. Le voy a leer una porción chiquitita. Este poeta, llamado Cruz María Salmerón Acosta, era conocido como el poeta del martirio. Y ya va escuchando la razón por qué. Y entre esas cosas él escribe y dice así: te fuiste ayer de mi nativo suelo, para otro suelo que se me hizo arcano, y sufro todavía un desconsuelo y desesperado de esperarte en vano. De nuevo la nostalgia me tortura, pensar en que tendré la desventura de morirme de amor sin esperanza. No me voy a pedir una copia. Este es un ejemplo para que usted vea que las personas que no tienen esperanza, personas que viven en desobediencia, ponen su corazón, su alma y su vida en otras cosas que no sea Cristo. Dios nos manda a amar y respetar, pero no a que usted ponga toda su vida en una persona y que usted pueda decir: ¿sabes? Cuando tú no estés, yo me muero. ¡Wow! ¡Qué romántico! Pero muy lejos de Dios. Un hombre desobediente, una mujer desobediente. Porque también hay mujeres que siguen con todo el corazón dispuestas a dar su vida por una persona que no es Cristo. Por favor, hoy debemos entender que el Señor está primero en nuestra vida, no es segundo, es primero, es lo más importante. A veces damos prioridades a otras cosas y no al Señor. Debe cuidar ustedes en su corazón. Y cuando usted entiende que Él es primero, entonces usted va a reaccionar como pide Pedro, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Bendito el nombre de Dios, que me hizo renacer, me volvió a la vida, para vivir una vida de esperanza y una esperanza viva. Ya escuchamos por este poeta que hay esperanzas muertas. Hay esperanzas muertas.
Pero el Señor le hizo y le dio la vida a usted para que usted viva una esperanza viva. Esas son las palabras que queremos escuchar y que Dios nos enseñe. Una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero según lo que yo comprendo y lo que está escrito, dice que yo debo alabarle a mi Dios. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según Él, dice, según su gran misericordia. Es decir, por su gran misericordia le hizo a usted renacer con una esperanza nueva. Según su misericordia. Y si alguien debía saber de la misericordia de Dios, ese se llamaba Pedro. Y usted sabe la historia. Pedro un día decidió negar a Cristo y lo negó 3 veces. ¿Sabe lo que significaba eso? Pedro tuvo la oportunidad de mirar a los ojos a Jesús, negarlo, y sin embargo pasó el tiempo. Jesús le perdonó. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿Pedro me amas? ¿Me amas? Probablemente él estaba luchando en recordar cómo le negó al Señor y responder a esa pregunta, ¿me amas? Pero el Señor Jesucristo, dándole esa oportunidad, porque le hizo renacer para una esperanza viva, y con su gran misericordia, tomó a Pedro y le dijo, Pedro, te voy a confiar las ovejas, apacienta las ovejas. Y esa confianza hizo que Pedro escriba esta carta para llegar a estos creyentes que estaban lejos de su ciudad natal, de su país. Y Pedro darles palabras de ánimo. Hermanos, ánimo. El Señor nos hizo renacer. El Señor tiene misericordia. Él tuvo misericordia conmigo. Él va a tener misericordia con usted. ¡Ánimo! Queridos hermanos, no hay cosa más hermosa que poder entender que el Dios de misericordia quiere darle una segunda oportunidad. Probablemente hay personas aquí que le fallaron a Dios muchas veces. Le fallaron. Probablemente usted, cuando Dios le dijo, sírveme, usted dejó a un lado. No quiero. Cuando el Señor le dijo, sé de testimonio frente a tus amigos, usted se avergonzó y no lo hizo. Pero el Señor, así como le dio la oportunidad a Pedro, le está hablando a usted ahora. Aún cuando usted le haya fallado al Señor, el Señor le dice, levántate, y le pregunta, ¿me amas? ¿Qué le va a responder? Sí, Señor, te amo. Perdóname si te fallé, pero yo te amo. Entonces el Señor le va a decir, sirve. No desperdicie esta oportunidad. Porque lo mejor que puede hacer usted no es vivir desconsolado, es vivir con esperanza, como un escogido de Dios.
Y Él le promete algo valioso, una herencia. ¿Hay alguien aquí que no le gusta recibir herencias? Pero el Señor no está hablando de dinero, porque eso es poca cosa. Por más que le den a usted una herencia de $1 millón, sigue siendo poco. Y nada, porque eso se acaba, eso se termina y eso desaparece. Pero la herencia que Dios le quiere dar a usted es diferente. Ponga la mirada, por favor, en el versículo 4. Para una herencia, y aquí están las características de esta herencia. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esta herencia que el Señor nos da no es una herencia para aquí, para la tierra, porque dice que es reservada para nosotros, ¿en dónde? En los cielos. Cuando usted llegue allá va a tener esta herencia. Pero ¿qué significa esta herencia? Déjeme decirle esta palabra, incorruptible, significa que es una herencia que no puede acabarse. Es una herencia que materialmente no se destruye. Es una herencia que no se gasta. Es una herencia que Él le da y permanece para siempre. La segunda palabra, incontaminada, es una herencia que no se mancha. No, es una herencia que no se echa a perder. Es una herencia pura. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad, por ser escogidos, por ser llamados, por ser amados, a guardarnos del mundo. No puede ir usted el viernes y contaminarse con todo lo que pueda del mundo y el domingo viene a adorar al Señor. Tiene que guardarse del mundo. Tiene que apartarse del mundo y que la gente del mundo sepa que usted es diferente. Entonces, a pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas y las pruebas que está viviendo, usted se mantiene firme en el Señor y Él le da esta herencia maravillosa. La tercera palabra es inmarcesible. No se marchita, no mengua, no es como las flores que tienen un tiempo de vida, se secan y mueren. Esta herencia que Dios le da no es así. Nunca se va a marchitar, nunca se va a acabar. Es una herencia que Dios le da y es la vida eterna y le dará en el cielo. Hermanos, y dice la palabra que esto ya está reservada para ti. ¿Saben qué significa eso? Usted no sabe cuándo se va a morir. Pero cuando usted se muera y vaya al cielo, ya está reservada esa herencia para ti. Y nadie puede ocupar ese lugar. Es solo para ti. ¿Acaso no nos da ánimo esto? Señor, gracias. ¡Qué maravilla! Puedo ahora aguantar todo el sufrimiento de este mundo. ¡Que venga! Pero sé lo que me espera cuando vaya a la presencia de Dios. Está reservada. Algunas personas le va a pasar a Camilita también, ¿no? Hacen un viaje en avión, pero para
antes de comprar el pasaje, tienen que hacer una reservación. Pero esa reservación bien puede ser anulada. Porque usted no cumplió con algo que debía cumplir con la compañía de aviación. Se anula la reservación. O usted mismo puede cancelar la reservación y decir, ya no voy, cancelo, se va en otra empresa. Pero esta reservación jamás se puede cancelar, jamás usted puede desistir, porque es algo que Dios le ha dado a sus hijos amados. Y cuando usted y yo vayamos a su presencia, recibiremos esa herencia de vida eterna, que está reservada para nosotros en el cielo. Y dice el versículo 5, que somos guardados con el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparado para manifestar en el tiempo posterior. Esto, hermanos, ¿cómo usted puede resistir tanta violencia de este mundo? ¿Cómo puede resistir usted esas aflicciones? ¿Cómo puede resistir el engaño de las personas? Porque eso le desanima fácilmente. Quiero que recuerde esa promesa: con el poder de Dios, que es para salvación. No le va a pasar a usted que le va a decir, Dios, me has probado tanto, tanto, ha sido tan dura la vida para mí, que ya no tengo esperanza. Eso no le va a pasar a usted. Eso le va a pasar al que no tiene esperanza, al hijo de desobediencia. Pero usted va a vivir cada minuto de su vida pensando, va a llegar el día donde ya no viva estos sufrimientos, padecimientos y aflicciones en este mundo. Ya no más, no más. Y va a llegar el día donde gozaré de la presencia de Dios en el cielo y tendré la herencia de mi vida. Que esas palabras que el Señor nos da le animen. Y cuando usted no pueda más, cuando ese sufrimiento y esas injusticias de este mundo ya no le dejen respirar, acuérdese, Señor, esto es temporal. Porque lo que me espera es grandioso. Y eso se va a animar con las palabras de esperanza que el Señor nos da. Te invito a cerrar sus ojos en esta tarde. Te invito a cerrar sus ojos. Se va a pedir a los siervos que pasen, a los alabantes, vengan. Cerrados nuestros ojos, mirando